Antes que tome su lugar, ¿qué te parece si sale de tu asiento? Saluda a 3 hermanos, dale un abrazo, dile hermano, qué bueno verte el día de hoy. Dígale, hoy es un día muy especial, un día maravilloso. Hoy es el día del Señor. Amén. Tome su lugar. Tome su lugar. Bienvenidos a la casa del Señor, a la iglesia. Amén. ¿Cuántos vinieron a escuchar una palabra del Señor? Dice la Biblia que tenemos que ser prontos para oír y tardos para hablar. Así que escuchar en esta noche nos hace bien, ¿cierto? Dios nos dio 2 oídos y una boca para que hablemos menos y escuchemos más. Así que, pero a mí me corresponde hablar en esta hora. Muchas veces yo estuve como usted escuchando a mi pastor sentado muchos años. Lo escuché, cómo Dios hablaba. Ya Dios te va a levantar. Amén. Porque Dios te quiere usar. Hay una palabra que quiero compartir que está en el libro de Ruth. Vamos al libro de Ruth capítulo 1. Libro de Ruth capítulo 1, Antiguo Testamento, después del libro de Jueces. Libro de Ruth capítulo 1. Vamos a leer el versículo 19 al 22. Leo la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Ahora repetir conmigo, Belén. ¿Quién nació en Belén? Cristo. Aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Está hablando de Noemí y de Ruth. Y decían, ¿no es esta Noemí? ¿A quién le ha pasado que de repente se ha ido de su casa, se cambió de comuna y regresa a la villa y los vecinos, los mismos de siempre, la ven? ¿No es ella? Eso le pasó a Noemí. Ella se fue y volvió. Y la gente la vio y dijo, ¿no es esta Noemí? Mira la respuesta de Noemí, versículo 20. Ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y yo me fui llena. Eso quiero que te lo grabe en tu corazón. Levante una mano al cielo, por favor. Diga, yo me fui llena. ¿Cómo se fue? Llena. De Belén, Noemí se fue llena. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Cuando uno se va de un lugar, se supone que te vas para algo mejor. Se supone que uno se cambia de casa a un lugar mejor. Se supone que uno se cambia de un trabajo a un lugar mejor. Entonces Noemí dice, me fui llena, pero volví con las manos vacías. Nadie vuelve para retroceso. Dice la Biblia que Noemí vivía en Belén. ¿Sabe lo que significa la palabra Belén? Anote esto. Belén significa casa del pan. Belén significa casa del pan. Y el pan es signo de provisión de Dios. Belén es el lugar donde Dios sustenta a su pueblo. El pan representa el sustento. ¿Recuerdan que cuando estaba Israel en el desierto, no ve que cayó maná del cielo? Era pan del cielo. Y eso representa una provisión sobrenatural. Pero la Biblia dice que en Belén había una crisis. Mira, lea conmigo el versículo 1 y versículo 2. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él, su mujer, que es Noemí, y 2 hijos suyos.
El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Ahí tiene dos nombres por si quiere ponerle nombre a futuros hijos. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. O sea, Noemí junto con su esposo y sus dos hijos, ellos deciden irse de Belén a otra ciudad que se llama Moab. Y Moab es una ciudad que se caracteriza por ser una ciudad que frecuentemente era enemigo del pueblo de Dios. Yo digo, mira, nadie está exento de crisis. Nadie. Hay gente que viene de otro país porque en ese país había crisis. Y están acá en Chile, pero nadie asegura que en Chile no hay una crisis. O sea, todos podemos estar, todos estamos expuestos a una crisis. Nadie está exento de una crisis. Por ejemplo, en una iglesia, de repente hay gente que está en una iglesia y anda buscando iglesia perfecta y se da cuenta de un error de esa iglesia y se va de esa iglesia. ¿Conoce gente así? No, mira que está a su lado. O sea, no hay ninguna iglesia que no experimente una crisis. Pero eso no significa que yo me voy a mover de ahí. Porque en ese lugar donde es Belén, donde está Dios, ese lugar Dios provee, en ese lugar Dios sustenta y en ese lugar Dios alimenta. ¿Cuántos creen que en la iglesia, aquí en este lugar, Dios provee? ¿Cuántos creen eso? Que Dios sustenta, Dios alimenta. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. Porque la palabra es el pan que necesitamos. Dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Entonces, cuando tú vienes a buscar una palabra, lo que tú estás viniendo a buscar es un sustento espiritual que te va a sostener los próximos días. Por eso necesito estar martes, jueves y domingo. No es suficiente solo un día a la semana. No es suficiente un mes, una vez al mes. Porque yo todos los días me enfrento con gigantes. Todos los días Satanás está haciendo todas las estrategias para destruirme. ¿Y yo qué necesito? Necesito una palabra de Dios. Y la iglesia es el Belén donde Dios te va a proveer de pan, de sustento, para que tú puedas ser bendecido por Dios. Ahora, si yo sé que aquí Dios me bendice, si yo sé que aquí Dios provee, si yo sé que aquí Dios sustenta, la pregunta es, ¿por qué me voy? Si yo sé que Belén es la casa del pan, donde Dios provee, donde Dios suple, ¿por qué Noemí pesca las maletas con su esposo y sus hijos y se van? Escúchame bien, Dios siempre te va a cubrir las necesidades, independiente de las crisis que estemos viviendo. ¿Cuántos lo creen? Dios siempre, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él no se le escapa ni un detalle. Dios sabe que te hacen falta calcetines, Dios sabe que te hacen falta calzoncillos, Dios sabe que te hace falta pijama, Dios sabe que te hace falta zapatos. ¿Usted cree que Dios no se mete en eso? ¿Usted cree que Dios solamente nos bendice espiritualmente? No, Dios sabe que te hace falta un vehículo para venir a la iglesia. Los que no tienen vehículo, créanlo por favor. Dios sabe que a ti te hace falta un auto, un vehículo, un transporte personal, una moto. ¿Cuántos necesitan un vehículo? Te vengo a decir, levanto la Marbeli, te profetizo en el... Ahí levantan las manos, miren, interesado. Levanten la mano todos los que necesiten un vehículo. Es una necesidad, no es un lujo. Dios sabe que lo necesitas. Dios sabe que te hace falta el pan, el sustento. Jesucristo nos enseña a orar diciendo, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y cuando habla del pan nuestro no se refiere a la marraqueta literal, se refiere al sustento, a la provisión que necesitas. Y Él sabe que lo necesitas. ¿Cuándo? ¿Mañana? No, ¿cuándo? Hoy. Jesús dijo, danos hoy el pan de cada día. ¿Cuándo hay que darlo? Hoy. Diga conmigo, hoy. Vamos, levanta tu mano y diga conmigo, hoy necesito el pan. Ahora, si yo estoy en la iglesia y yo veo que aquí Dios me ayuda, a través de una palabra me desafía, a través de una palabra me abre una puerta, la pregunta es, ¿por qué remiércale? Quiero irme. Tengo que entender la importancia de estar bajo cobertura. Mira, una de las definiciones, no lo leí, pero Belén
representa también cobertura y presencia de Dios. Belén es el lugar donde Dios te plantó. ¿Cuántos creen que aquí Dios nos plantó? Es el lugar donde Dios te da asignación y cobertura. Usted cuando viene a la iglesia no solamente viene a sentarse a escuchar a un predicador, usted viene a recibir cobertura de parte de Dios. El Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Pero a quién devora? A los que no están en cobertura, a los que son llaneros solitarios, a los que no tienen cabeza, a los que no tienen a nadie a que rendirle cuenta. Pero Dios te trajo a esta iglesia, y en esta iglesia Dios tiene pastores, Dios tiene otro pastor, otra pastora, tiene diáconos, tiene encargado de área, jefe de área, líderes. O sea, hay un orden. Y aquí, a través de ese orden, Dios te bendice. Recuerda lo que dice Salmo 133. Bienaventurado, dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos y en armonía. Es como el buen óleo que está en la cabeza, arriba, y desciende por todo el cuerpo. Entonces, lo que está en la cabeza te va a llegar. Si Dios a mí me bendice como pastor, Él te va a bendecir a ti. Si Dios a mí me levanta los brazos, Él te los va a levantar a ti. Si Dios a mí me sana, Él te va a sanar a ti. Porque la unción que está en la cabeza desciende hacia abajo. ¿Qué sería raro? Que todo quede en la cabeza. El pastor es bendecido, el pastor es sano, el pastor es próspero, y una iglesia pobre, enferma y sin nada. Ahí hay un grave problema. Porque una iglesia sana es lo que está arriba, desciende hacia el cuerpo. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que lo que está sobre mi cabeza va a descender sobre esta casa, sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. Hazle un aplauso fuerte al Señor. Yo le puse como título a este mensaje: no te vayas de Belén. Dígale que está a su lado, por favor. No te vayas de Belén. Vamos a pensar que este lugar, estos 150 metros cuadrados, es nuestro Belén. Estos 540 en total, porque también estamos allá en todos lados. Haga cuenta que todo esto es nuestro Belén. Mira lo que le sucede a Noemí por irse de Belén. Pregunta, ¿Belén estaba viviendo crisis? Sí, pero eso no es una razón para irte. Crisis va a haber acá y en todos lados. Menos cuando sé que en Belén Dios da pan, Dios sustenta, Dios suple. Una crisis no te puede sacar. Un problema no te puede desanimar. Un problema en la iglesia no te puede hacer taimar, te taimaste y no viniste más a la iglesia. No, porque no me saludó. No, porque no me llamó. No, porque mire cómo me miró. Es un problema. Ve y soluciona ese problema. Mira lo que le sucede a Noemí por irse de Belén. Vaya conmigo al versículo 3 al 5. Esta es la primera crisis. Repita conmigo esto. Primera crisis. Alza tu mano al cielo, por favor. Diga, primera crisis de Noemí. ¿Cuál es la primera crisis de Noemí? Versículo 3 al 5. Vamos. Dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos, diga conmigo, 10 años. Pero mira lo que sucede. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Esto ocurre en Moab, no en Belén. Estamos de acuerdo que en Belén hay crisis. Estamos de acuerdo que en Belén hay problema. Estamos de acuerdo que la iglesia no es perfecta. Pero Noemí decide irse de Belén. Ella no preguntó a Dios si se puede ir de Belén. Dios no le dijo que salga de Belén. Ella tomó la decisión y se fue de Belén. Y se fue a Moab. Y escúchame bien, en 10 años perdió a su esposo y a 2 hijos. Toda una vida vivió en Belén. Toda una vida, la vieja Noemí vivió en Belén toda una vida. Nació en Belén, se crió en Belén, jugó en Belén, estudió en Belén, se casó en Belén, tuvo hijo en Belén, pero se sale de Belén y muere su esposo y mueren sus hijos. Entonces, la primera crisis que Noemí está viviendo de manera personal es una crisis familiar. Si yo sé que aquí Dios bendice,
¿Me está entendiendo a dónde voy? Si yo sé que aquí Dios provee, si yo sé que aquí Dios sustenta, independiente de los problemas que pueden haber, independiente que a lo mejor no me gusta el estilo del pastor, no, yo estoy más acostumbrado a otro estilo de pastor, es muy joven el pastor. Me tiro muchas flores. Literalmente la Biblia dice que Noemí, al perder su marido y sus 2 hijos, quedó desamparada. Mira, la cultura judía decía que una mujer sin esposo y sin sus hijos varones era considerada como una viuda desamparada. ¿Por qué? Porque una mujer que pierde a su marido y 2 hijos varones y no tiene más varones, esta mujer quedaba sin representación legal fuerte y con escaso poder en la sociedad. Dice la cultura que era vista como alguien en necesidad extrema, pero también marginada o incluso ignorada. Sin ir más lejos, dice que la herencia que podía tener su esposo se perdía si no le quedaba otro hijo vivo, varón. ¿Por qué? Porque las heredades pasaban por la línea masculina. Las heredades pasaban por la línea masculina. Tú puedes tener 10 hijas y un varón, pero tu hijo varón se muere y perdiste la herencia. Dice que una mujer viuda y sin hijos quedaba al borde incluso de la miseria y de la pobreza extrema. Entonces, cuando uno entiende la situación de Noemí, la situación social de aquella época, podemos dimensionar la crisis que Noemí estaba viviendo. Hoy en día las mujeres trabajan, hoy en día las mujeres son más resueltas, pero en aquella época era otra cultura. Diga conmigo, cultura. Ahora, ¿cuál fue lo causante de esto? ¿El diablo? ¿Qué fue lo causante de esto? Que llegara a una pobreza extrema, perdiera los beneficios sociales, perdiera todo tipo de herencia, perdiera a su marido y perdiera a sus 2 hijos. ¿Cuál es la causante de esto? Las malas decisiones. Dios nunca la echó de Belén y tampoco Dios le dijo que fuera. Ella tampoco consultó a nadie. Llegó y se fue. Generalmente la gente que se va a una iglesia, de 10 personas que se van, 1 conversan con 1. Pastor, ¿sabe qué? Esto, nos pasa esto. Y de toda la gente que nos comenta el por qué se va, a todos los dejamos en bendición. Listo, váyanse en bendición. Uno trata de rogarle un poco en el amor de Dios, pero ya si no quisieron, váyanse en paz, tranquilo. Pero de 10, 9 dejaron de venir. Se salen del WhatsApp, se salen de los grupos, sin decir nada. Entonces, tú estás en Belén, hay provisión, hay sustento, pero una crisis y me voy. Dios nunca le dijo que se fueran. Y de verdad le digo, hay gente que por un problema, por una crisis se va. Entonces, la primera crisis que Noemí vive es una crisis familiar. Es una crisis, no estoy diciendo que se te van a morir tu esposo y tus hijos, no, pero hay una crisis familiar. Hay un problema familiar que se empieza a generar. Hay gente que se va de la iglesia, se sale de cobertura y sus hijos se empiezan a poner rebeldes, se desvían y hay problemas matrimoniales y hay problemas de todo. Diga conmigo, crisis. Vamos, diga, primera crisis. ¿Quieres saber cuál fue la segunda crisis de Noemí por estar fuera de Belén? Segunda crisis, versículo 19 al 20. Vamos a leerlo. Dice, anduvieron pues ellas 2, Noemí y Ruth, una de sus nueras, porque la otra nuera la dejó, que es Orfa. Recuerde que ya los 2 hijos murieron y solo quedó con Ruth, la nuera. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. O sea, ellas estaban en Moab. Y dice la Biblia que ellas escucharon que Dios estaba visitando Belén con pan. Ellas escucharon que nuevamente Dios había descendido con provisión. Porque escúchame bien, puede que estés pasando una crisis hoy, pero tranquilo, Dios te va a volver a visitar con pan. ¿Cuántos lo creen? Hoy estás pasando una mala temporada, pero Dios es un Dios proveedor. Él va a volver a proveerte con pan. No te salgas. Son temporadas que vivimos y por algo a veces Dios permite que las vivamos. Nos enseña la fe, nos enseña la perseverancia, el carácter. Ellas anduvieron hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella. Se alegraron y decían, ¿no es esta Noemí?
¡Wow! ¡Qué rico verte de nuevo! Y Noemí le responde, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura, diga conmigo amargura. Vamos, diga amargura. Dice, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. La segunda crisis de Noemí, ¿cuál fue? La amargura. Todos la reconocen como Noemí, pero ella se autodefine Mara. No me llamen Noemí, díganme Mara, porque estoy volviendo con amargura. La palabra Mara significa amargura o amarga, o en el chileno, amarga. Mara, escuche bien, Mara es un sentimiento de pérdida total. Es una declaración de un estado emocional y espiritual doloroso. O sea, esta mujer se salió de la cobertura, nadie la echó, Dios no le dijo que se fuera, y cuando tú te sales de cobertura, te amargas, te viene la amargura. Y no solamente te viene la amargura, le empieza a echar la culpa a Dios, porque ella dice, en grande amargura me puso el Todopoderoso. Pero ¿quién tomó la decisión de irse? Ella. Te creo que Dios te diga, sal de aquí, ándate para allá y lo pierdas todo allá. Ahí te creo que le eches la culpa. Pero ¿quién te sacó? Nadie te sacó. Entonces, no cree que es, en el caso de Noemí, ella es muy patuda al decir, él me puso en amargura. Y Dios dice, ¿pero qué tengo que ver yo? ¿Me preguntaste? Entonces, la segunda crisis que Noemí vive es la amargura. Miren lo que dice el libro de Jeremías 2:19. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Levante su mano al cielo, por favor. Diga, Señor, quita la amargura de mi corazón. Una vez más, levanta tu mano. Diga, Señor, quita la amargura de mi corazón. La amargura es terrible. No es un enojo. El enojo es la raíz. O sea, es la rama. Pero la amargura es la raíz. Cuesta sacar eso. Tu maldad, dice la Biblia en Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios. Y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo Dios? Date cuenta lo amargo que es que tú me abandones. ¿Pero qué está diciendo Noemí? Yo no abandoné a Dios. Él me hizo amarga. Él me dio amargura. Pero ¿qué dice la verdad de la palabra de Dios? ¿Qué dice la verdad? Vuelve por favor, Jeremías. Ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. No pretendas ser feliz si te sales de la iglesia. No pretendas que te vaya bien si te vas. No pretendas que vas a ser pleno, dichoso, gozoso, sin congregarte, sin venir a alabar a Dios. Porque no hay nada más lindo que en medio de la crisis vengamos, aunque estemos hechos, pero pebre. Y aún así levantamos las manos, alabamos a Dios y decimos, Señor, gracias. Algo empieza a suceder dentro de nosotros, que es como que nos damos totalmente distinto a cómo llegamos. Pero eso tiene que ver con la actitud. Eso tiene que ver con tu corazón. Dice la Biblia, entrad por su puerta con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Pero mira lo que hace Noemí. Noemí le achaca a Dios, le echa la culpa a Dios. La amargura viene por decisiones malas que cometemos. Y Noemí responsabiliza a Dios en vez de ella hacerse responsable. Porque ella dice, porque en grande amargura, vuelve por favor a Ruth, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Busqué 3 versiones de esa frase. La primera versión dice, una versión dice, el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Otra versión dice así, el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Y la última versión dice, porque el Todopoderoso me ha amargado la vida. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo nosotros podemos decir que el Dios Todopoderoso nos amarga la vida? ¿Quién se atreve a hacer eso? ¿Cómo puede alguien decir que Dios le amarga la vida? ¿A qué alguien Dios le ha amargado la vida?
O aquí a alguien Dios le ha cambiado su lamento en alegría, su tristeza en gozo. Alguien le ha cambiado su enfermedad en sanidad. Alguien le ha cambiado su dolor en gozo, en alegría. ¿Por qué culpar a Dios del fracaso que uno mismo se ha fabricado yéndose de su cobertura? Esto es lo que hace Dios. Mira lo que dice Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué hay en su presencia? Dice que no hay amargura. Entonces, si esta mujer está diciendo que Dios le amargó la vida, lo único que me está diciendo es que se salió de la presencia de Dios. Una persona que se sale de cobertura, una persona que se sale de la presencia de Dios, nunca va a tener plenitud de gozo. Pero la persona que está en la iglesia, a pesar de sus errores, a pesar de sus fracasos, esa persona va a estar llena de gozo, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Diga conmigo, en su presencia soy feliz. ¿Cuántos son felices en la presencia de Dios? Si estamos en la iglesia, si estamos en la casa, tenemos que ser las personas más felices, más contentas, las personas más agradecidas. La amargura es el resultado de no estar bajo su cobertura. Pero hay una tercera crisis que Noemí vive. La primera crisis, recuerda que fue una crisis familiar. Se le murió su familia. La segunda crisis se volvió amarga. De ser una mujer feliz, pasó a ser una mujer amargada. Y no fue el diablo. Fue que se salió. Se desprendió. Pero la tercera crisis es tremendo. Esto es tremendo y es terrible. Porque la Biblia dice en el versículo 21, yo me fui llena. ¿Cómo se fue Noemí de Belén? ¿Cómo uno se va de la iglesia? Pero aquí insiste en echarle la culpa a Dios. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Présteme atención acá porque esto es interesante. Y esto fue lo que el Espíritu Santo caló fuerte en mi corazón. La tercera crisis de Noemí no fue la familiar y no fue algo emocional. La tercera crisis de Noemí fue pobreza y miseria en extremo. Ella declaró dos cosas. Primero, yo me fui llena. Y número dos, Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Curiosamente, ella no dice esto, ella dice, yo me fui llena. Diga conmigo, yo me fui llena. Ella no dice, Jehová me sacó lleno. Ella no dice, Jehová me sacó con las manos llenas y yo volví vacía. Porque sería lógico que ella diga, Dios me sacó llena. Porque en Belén, ¿quién provee? ¿Quién te llena en Belén? Entonces lo lógico es que si tú te vas, por último di, Dios me llenó. Pero ¿cómo dice ella? Yo me fui llena. Y Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Debería ser al revés. Dios me sacó con las manos llenas y yo volví con las manos vacías. Pero la poca humildad nos hace reconocer nuestra responsabilidad. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Qué significa eso? Escúchame. ¿Belén estaba viviendo una crisis? ¿Sí o no? Dice la Biblia que había hambre, pero la única que no estaba en crisis, ¿quién era? ¿Por qué? Porque salió. Porque si ella estuviera viviendo la crisis, si ella sale en crisis, ella sale pelada. ¿O no? Pero ¿cómo salió de Belén? Y si tú estás llena en Belén, ¿para qué te vas? Me siento como en una consejería. Cuando los miro a la cara y le digo y le hago preguntas, ¿por qué hiciste esto? ¿Para qué te vas? Reacciona. Había hambre en toda la tierra, pero Noemí estaba llena. Y se fue.
Porque te creo que no te queda ni un solo peso y me voy a buscar una mejor vida a otro lugar. Porque aquí se robaron todo, el presidente malgastó todo, desfalcaron todo, nos estamos muriendo de hambre, que es la realidad de muchos inmigrantes que salieron porque no había nada, porque no tenían nada para comer, porque se estaban robando el país literalmente. Eso los obligó a salir. Pero en Noemí no fue el caso. Belén estaba con hambre, pero la única casa en Belén que estaba llena era la de Noemí. Porque levanta tu mano y recibe esto, por favor. Porque cuando tú estás en la mano de Dios, aunque todo a tu alrededor esté en crisis, tu casa sigue bendecida, tu casa sigue llena, a tu casa no le hace falta nada. ¿Cuánto dan un aplauso a Dios por eso? Si Noemí está llena, bendecida, próspera, creciendo, alcanzando propósitos, logrando metas, creyendo, a pesar de la crisis que había en la tierra, a ella le iba bien. A pesar de la crisis que había, a ella le estaba yendo bien. A pesar del hambre que había, a ella le estaba yendo bien. ¿Por qué te fuiste? No era mejor quedarse ahí y decir, oye, yo tengo un Dios todopoderoso. No era la instancia de predicar a los demás, de decir, oye, mira, mi casa está llena, confíen en Dios, busquen a Dios, que Dios les va a bendecir. ¿Por qué Dios llevó a José a Egipto cuando tuvo el sueño, verdad? El copero, el faraón, verdad, que tuvo el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, primero las vacas flacas, y en las vacas gordas tuvo que ahorrar porque venían tiempos de crisis. Pero Dios llevó a José para que en los tiempos de crisis no le falte. Entonces Dios a ti te puso en este tiempo de crisis porque Dios quiere manifestar su gloria a través de ti, para que tú puedas decir, a mí no me ha faltado porque el Todopoderoso está conmigo. Y tú puedas decir al vecino, vamos a la iglesia, porque si vas a la iglesia vas a salir de la miseria. Vamos a la iglesia, vamos a la casa de Dios, vamos a adorar a Dios, porque vas a salir de la depresión. Vas a salir de ese cáncer, vas a salir de esa crisis. Vamos a la iglesia, es la oportunidad de decir, mira, mi casa está bendecida en medio de una crisis. Pero ¿qué es lo que hace Noemí? Con las manos llenas, próspero, con la cuenta corriente a rebosar, se va de la presencia de Dios. Estoy terminando con esto. Quiero que le diga a que está a su lado, dígale esto a que está a su lado. Si estás lleno, no te vayas. ¿Sabe qué? Mire, esto es lo que muchos pastores nos preguntamos muchas veces. Porque mucha gente llega a la iglesia diciéndome esto, pastor, lo que encontré aquí no lo encontraron en otro lugar. Pastor, la enseñanza que he recibido acá no la he recibido en otro lugar. Una hermana que llegó acá llevaba 3 meses y me dijo, pastor, yo en 3 meses aprendí lo que en 20 años nadie me predicó. En 3 meses. Llegó y se inscribió al discipulado, y el discipulado fue un golpe, no sé, una neurobionta a la vena, literalmente. Y no es por la capacidad de uno, es por la gracia de Dios que está sobre uno, por la unción del Señor. Pero si yo llego acá, yo veo que acá Dios se está moviendo, yo veo que Dios me está alimentando, yo estoy viendo resultados, que mi matrimonio se está afianzando, que mis hijos están en el Lunes de Kid, que eran contestadores y ahora están un poquito menos contestadores. Algo ayuda al Lunes de Kid. Pero mira, ¿qué prefieres? ¿Los tienes a la iglesia? Es que pastor, es que lloran. Es que pastor, es que se aburren. Los traigo a la iglesia y se quedan llorando. Yo te voy a decir esto. Es mejor tener a tus hijos llorando aquí, que el día de mañana tú llores por ellos toda la vida. Es mucho mejor, Felipe, que los traigáis acá aburridos, bostezando, no importa, porque yo cuando chico me quedaba dormido debajo de la banca igual, y mira, soy pastor ahora. ¿O no? ¿Quién se durmió debajo de la banca? Yo me dormía debajo de la banca porque sentado me dolía toda la espalda con el palo cruzado atrás. Así que mejor me ponía de lado. Y me dormía. No me acuerdo las predicaciones del viejito que predicaba. No me acuerdo de nada. Lo único que me acuerdo es que estaba durmiendo debajo de la banca. Pero ahí estaba Dios guardándome.
Yo tengo que agradecer la iglesia que Dios me ha dado. Tengo que agradecer los avances que hemos tenido. Tengo que agradecer el equipo que Dios me ha dado, los pastores que Dios me ha dado. Tengo que agradecer la palabra que Dios me da en este lugar. Porque aquí Dios visita a Belén con pan. Cada martes, cada jueves, cada domingo, en la mañana, en la tarde, Dios desciende con pan. Dios desciende con salida. Dios desciende con sanidad. Dios desciende con provisión. La pregunta es, ¿por qué reflauta? La cambié. ¿Por qué reflauta te vas de Belén? Hay gente que porque la iglesia le queda la vuelta a la casa, se van. Pero ahí no hay pan. Mire, le quiero contar algo. Yo amo mi comuna San Miguel. ¿Cuántos viven en San Miguel? ¿Hay alguien que vive en San Miguel? ¿Nadie? ¿Soy el único? Pucha. Ya pronto vamos a ser vecinos. Más de que venir a ver la cisterna. ¿Cuántos viven de la cisterna? Ay, malas. Los Espejos. Las Condes. Ya por Lalo, levanta tu mano. Mar del Plata. Bucaramanga. No, Bucaramanga no. No, Bogotá. Bogotá. Escúcheme, yo vivo en San Miguel. Me encanta mi barrio porque es un barrio un poco residencial, de adulto mayor. La gente saca a pasear sus perritos, es un poco tranquilo, es bonito. Los edificios adornan bonito afuera, pastito, todo. Hay plazas hermosas, tranquilo, ¿verdad? Pero yo sufro con algo. Que la marraqueta es mala. ¿Sabe que no puedo encontrar un pan rico en San Miguel? ¿Sabe que me he paseado por 1, 2, 3 panaderías? Son todas, es como que el mismo proveedor les provee a todos de una para no hacer tanto estado. Y es la misma marraqueta. Tú la comes y te queda todo lleno de miga a la mesa, y eso que está fresca, imagínate añeja. Imagínate, lo compráis fresco y tenés que hacerlo tostado con mantequilla porque no hay otra forma de comerlo. No, no es tan así. Pero no me gusta la marraqueta. Yo fui acostumbrado a la marraqueta frente del 23 Sur, en Santa Anita, en Los Espejos, que salió la segunda mejor panadería de Chile. ¿Me está entendiendo? Algunos son fanáticos del Ralún. ¿Sabe lo que yo hago muchas veces? Cuando salgo a comprar pan, yo digo, ¿cuánto me demoro para allá? Ya 10, 15 minutos. Pero me gasto esos 15 minutos por comprar un buen pan. Pero hay gente que dice, no, pero es que la iglesia me queda a la vuelta. No tomo micro, no tomo Uber, me evito el TAC, me evito todo, me evito el Uber, todo, pero está a la vuelta. Sí, pero ahí hay pan común. Pero pan sagrado está donde Dios visita. Pan especial está donde Dios desciende. Pero aún así tenemos una realidad de que mucha gente pesca su maleta y se va. Por una crisis, por algo que no le gustó, porque vio algo que no le pareció. Habla con su marido, habla con sus hijos, vámonos de acá. Tres crisis que vivió Noemí. La primera, familiar. La segunda, emocional. Y la tercera, una crisis económica. ¿Sabe lo más triste de esto? Que Noemí se fue con las manos llenas. De aquí muchos se han ido con las manos llenas. Llegaron sin nada. Aquí Dios les dio casa propia, presentaron proyectos, emprendieron, se casaron, los prosperó el Señor, llegaron sin trabajo, Dios los ayudó. Dios usó esta iglesia, Dios usó la palabra de la pastora, mi palabra, la palabra de los otros pastores. O sea, Dios usa a los instrumentos que hay en este lugar para bendecirte, pero cuando ya estuvieron las manos llenas, vino una crisis y se fueron. Una crisis y se fueron. Hasta el día de hoy, ni un mensaje, pastor, ¿puedo ir a hablar con usted para explicarle el por qué? No, porque somos como Noemí. Como cuando uno se cambia de calcetines, así me cambio de iglesia. Entonces tú después ves crisis familiares afuera, crisis emocionales afuera, y vuelven con las manos vacías. Pregunta, en Belén,
¿Había crisis en Belén? Perdón que insista en esto, pero responda. ¿Había crisis en Belén? Como en toda la iglesia. ¿Pero Noemí estaba en crisis en Belén? ¿Ella tenía crisis? La pregunta es, ¿por qué se fue? Noemí dice, Jehová me ha vuelto con las manos vacías. O sea, te volviste con las manos vacías. ¿Sabes por qué? Porque te fuiste de Belén. Esa es la razón. Y nos cuesta reconocer, volví con las manos vacías. ¿Sabes por qué? Porque nunca tuve que haber salido de ahí. Por eso trato de surgir y no puedo. Me cuesta. Dios ve el corazón, hermano. Dios ve tu corazón. Quiero que se ponga de pie, por favor. Escúcheme esto, estoy terminando. Las 3 crisis que Noemí vivió fueron el resultado de una sola cosa. Me fui de la cobertura y me fui con las manos llenas. ¿Puedo terminar con una Lucas 15, por favor? Lucas 15, del 11 al 17. Ahí está, gracias. Al 17 vamos a leer. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Cuántos hijos tenía? ¿Y quién le pidió la herencia? El menor, 1. Pero miren lo que hace el papá. Nos dice, y le repartió. ¿Qué dice? Léalo. Diga conmigo, plural. O sea, todos creemos que el papá le entregó la herencia solo al hijo pródigo. Pero el papá, ¿qué es lo que hace? Pesca toda la herencia y la dividió en 2. Toma, esto es para ti, al menor, y llama al mayor, ven tú, y esto es para ti. O sea, el papá le entregó la herencia a los... Verso 3. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Él se fue con las manos vacías o las manos llenas. Llenas. Pero el otro, el mayor, también recibió la herencia, pero no se fue. Se quedó. Se quedó. O sea, uno con las manos llenas se fue, otro con las manos llenas se quedó. Entonces ahí depende de cada uno. Dice la Biblia, cada uno mire cómo sobreedifica. Así dice el apóstol Pablo, cada uno mire cómo sobreedifica en su fe. A nadie se le obliga por estar acá. A nadie se le obliga por, hermano, venga el domingo, te espero el domingo en la mañana, hermano, te espero el martes, y cuando no te veo, ¿por qué no viniste? Te dije que viniera. No, a nadie. Porque se supone que usted necesita pan. Se supone que usted necesita a Dios. Si todos nosotros entendiéramos que es mi necesidad a Dios, correríamos. No muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie, o sea, ni siquiera los cerdos le convidaban. Decían, este me comía. Nadie le daba los cerdos, imagínate. O sea, tanta hambre tenés que tener para anhelar la comida de los cerdos. Verso 17, último. Y volviendo en sí, diga conmigo, reaccionó. La pregunta es, ¿cuál fue la motivación de reaccionar de este hijo pródigo? ¿Sabe cuál fue? Esta. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen? ¿Qué lo hizo reaccionar? Que en la casa del padre están todos con las manos llenas. Yo salí de ahí con las manos llenas. Yo salí de ahí bendecido. Oraron por mí. Me dieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 consejerías matrimoniales. Se dieron el tiempo de escuchar.
Me predicaron, me enseñaron, me corrigieron. Salí lleno de ahí. Y dice, ¿cuántos servidores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. El problema es que en esa casa se quedó otro hermano mayor con los mismos bienes, pero nunca se fue. Entonces tú te das cuenta que en una iglesia hay dos realidades. Hay dos tipos de gente. Todos reciben, todos son llenos, todos son bendecidos, pero hay uno que no agradece y se va. Pero hay otro que es leal y se queda. Yo quiero pedirte en esta hora que tú y yo analicemos esto, porque esta palabra quebrantó mi corazón y me hacía ver una realidad que como pastor muy pocas veces la hablamos, porque todo pastor quiere que se llene la iglesia, ¿cierto? Yo como pastor, yo digo, que esté lleno el culto. Y estoy pidiendo, Dios, añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Añade a la iglesia. Pero cuando añade Dios a la iglesia a los que han de ser salvos, hay una fuga. Hay otro que no estoy viendo, hay otro que... Yo le digo, Señor, ayúdame con esta palabra que podamos reaccionar como el hijo pródigo, de poder decir, salí con las manos llenas, pero no quiero vivir esa experiencia que vivió Noemí, que volví con las manos vacías. Dios no le vació las manos. Fue su decisión. Hermano, no te salgas de cobertura. Hermano, no te salgas de cobertura. A menos que Dios te diga, cámbiese. Porque tampoco es una secta. Cada persona se puede cambiar de iglesia, cada persona se puede cambiar de pastor, de liderazgo, todo. Pero que no sea una costumbre, sino que usted diga, Señor, si tú me tienes acá voy a crecer. Y si tú estás seguro que Dios te puso acá, entonces Dios te va a ayudar a crecer en todas las áreas de tu vida. Pero pídele a Dios, Señor, revélame esta palabra. No quiero salir lleno de acá y tener la triste realidad de decir, el Todopoderoso me volvió con las manos vacías. Pero no fue el Todopoderoso, fue su decisión. Le echó la culpa a Dios por su decisión. Porque de mucha gente que se va, yo te lo doy pero firmado, que de 10 uno le consulta a Dios, ¿qué piensa Dios de esto? 9, vámonos. ¿Sabe por qué le digo que es así? Porque ese uno que le consulta a Dios es el que se queda a conversar con uno. Pero el que se va así es porque Dios nunca le dijo. Porque Dios nunca va a permitir que tú y yo podamos irnos de Belén sin ninguna explicación. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Vamos a orar. Pero ¿sabe lo que vamos a orar? Porque los que estamos aquí somos los que no nos hemos ido y los que no nos vamos a ir. Pero vamos a orar por este motivo, por todos aquellos que se han ido, que algún día volverán y ojalá no tan quebrados como lo volvió Noemí. Noemí escuchó, uy, Dios está visitando nuevamente Belén, volvamos a Belén. Vamos a orar por todos ellos. Yo contando como la pastora el otro día, desde que empezamos el ministerio hasta ahora, de cuántos que no están hoy con nosotros, tendríamos una iglesia como de 600, 700 personas. Porque es cíclico. Pero después Dios me consolaba mi corazón y decía, tranquilo Nicolás, porque esa misma gente así ha estado en toda la iglesia. A todos los pastores le ha pasado lo mismo con esa gente. No eres el único. Pero yo le quiero pedir a Dios, ayúdame Señor, guarda mi corazón. Y voy a orar por todos ellos. Porque así como Dios añade nuevas almas, prepárense. Porque también los hijos pródigos que un día se fueron, también van a volver. Ahora, cuando vuelvan, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? Como la actitud del papá. Aquí no ha pasado nada. Bienvenido a casa. La misma dignidad de siempre, un anillo en su dedo. La misma autoridad, un mismo calzado. Un calzado nuevo. Y matemos el becerro más gordo, el que alimentamos, el que le metimos más maíz y afrecho y todo lo. Vamos a hacer fiesta porque aquí mi hijo estaba perdido y es hallado, estaba muerto y ahora vive. Y vamos a hacer fiesta. Yo les digo algo, este año prepárese porque vamos a hacer fiesta con todos los que un día regresarán.
Pero vamos a pedirle a Dios, Dios mío, ten misericordia de